Capítulo 14. Un destello de gratitud. En un determinado departamento en un planeta lejos del imperio, Yasushi cargaba a un bebé en su espalda mientras su esposa se afanaba en prepararse para partir. Estaba vestida con un traje para ir a trabajar. El bebé es tuyo hasta las 7, Yasu, estaré en casa a esa hora, ¿bien? Sí. Respondió Yasu con cansancio. La mujer inteligente había convertido a Yasushi en un amo de casa mientras ella tenía un trabajo diario. Yasushi deseaba poder escapar, pero como ella lo persiguió con un cuchillo de cocina la última vez que lo intentó, estaba demasiado asustado para intentarlo de nuevo. La cicatriz que ella le dejó era fácilmente visible debajo de su kimono. Era una línea espantosa que iba en diagonal desde su pecho hasta su estómago. Todavía la recordaba diciendo, con una expresión aterradora en su rostro, dejemos esto aquí, ¿de acuerdo? Será un recordatorio para que no me dejes otra vez. Había tratamientos médicos que podían borrar fácilmente esa cicatriz, pero ella había dejado que permaneciera a propósito. Las lágrimas brotaron de los ojos de Yasushi. Lamentó haberse involucrado con una mujer cuyas emociones eran tan extremas. Quiero huir, pero ¿cómo puedo hacerlo, con mi escasa asignación? Usó casi todo el dinero que Liem le dio para criar a Ryo y Fyuke. El resto lo gastó irresponsablemente, por lo que ahora subsistía con una mesada que le daba la mujer. Él se quedaba en casa durante el día para cuidar al bebé, pero ella hacía la mayoría de las tareas del apartamento. No era un verdadero amo de casa, ni tampoco un completo holgazán, para ser honesto, no era gran cosa. Esta era la verdadera forma del dios de la espada que había entrenado a Liem, Ryo y Fyuke. El bebé empezó a quejarse. Está bien, vamos a cambiarte el pañal. Asterisco suspiro asterisco. ¿Qué diablos estoy haciendo? En otras palabras, Yasushi vivía pacíficamente en un planeta muy, muy lejano. Ryo y Fyuke se recuperaron en una habitación especial de un hospital que Liem les había preparado en el hotel de lujo. Llevaban batas de hospital y sus cuerpos estaban cubiertos de vendas, pero ya estaban lo suficientemente curadas como para tener un gran apetito. Tía los miró enojada con Ellen a su lado. Sorprendentemente, las dos se sentaron con la postura adecuada mientras comían, pero devoraron la comida con avidez. Vaciaron plato tras plato, por lo que los camareros del hotel los cambiaron afanosamente por platos nuevos. Disgustada por sus apetitos voraces, tía preguntó: ¿cómo pueden comer tanto cuando aún se están recuperando? Fyuke debió estar al menos temporalmente satisfecha, porque dejó sus palillos y se estiró. Bueno, no tengo fuerza si no como. Ryo bebió lo último de un plato de sopa y sonrió. Para empezar, no tienes mucha fuerza. Fyuke señaló a Ryo, indignada. Al menos tengo algo de carne en los huesos. No importa cuánto comas, nunca te crecerá el pecho. En comparación con los impresionantes ejemplares de Fyuke, los pechos de Ryo eran solo de tamaño medio. Ella debe haber sido sensible al respecto porque los cubrió con sus brazos y miró a Fyuke. ¿Y eso qué? ¿Estás segura de que los nutrientes que se suponía que debían ir a tu cabeza no fueron a tus senos? ¿Por qué crees que me importa el tamaño de mis pechos? ¿Por qué estar contento con unos pechos grandes? Si vas a ser un verdadero espadachín, creo que deberías cortar esos inútiles trozos de grasa. Simplemente se interpondrán en el camino. ¿O quieres que te los corte? Vamos, déjalos por mí. Ellen observó la amarga respuesta de Ryo. Realmente le molesta. Tan pronto como las dos comenzaron a pelear, sus estómagos volvieron a rugir y volvieron a comer. Tía continuó cuidándolas. Le habían vuelto a colocar un dispositivo en el brazo para ayudar a sanar el miembro vendado. ¿Por qué tengo que cuidarlas?, ella murmuró. Ellen estuvo aquí para observar a dos compañeros espadachines de la misma escuela. Liem cuidaría a las dos y esta era una oportunidad para que ella las entendiera mejor. Fyuke y Ryo sabían que Ellen también era estudiante del camino del destello. Por cierto. Hey, renacuaja. Fyuke se dirigió a Ellen. Ellen hinchó las mejillas con disgusto. No soy renacuaja. Mi nombre es Ellen. Lo que sea. Somos de la misma escuela, así que supongo que es como si fuéramos tus tías, ¿verdad? Llevémonos bien, niña. A pesar de lo beligerantes que eran las dos jóvenes, parecía que les agradaba bastante Ellen. Actuaban como si nunca hubieran intentado matar a Liem. Para Ellen, sin embargo, todavía eran asesinas feroces que atentaban contra la vida de su respetado mentor. No me llevaré bien con la gente que intentó matar a mi mentor. Ella volteó la cara y Fyuke parecía un poco abatida. Estaba actuando menos como una estudiante de la misma escuela de espada y más como una hermana mayor cuya hermana menor le estaba dando la espalda. Ryo se rió ante eso. Es comprensible, ¿sabes? Yo me pondría furiosa si alguien persiguiera a nuestro mentor, pero nosotros solo perseguimos a nuestro senpai porque nuestro mentor nos lo ordenó. Parece que él también lo entiende, es por eso que nos acogió. Pero como eres su alumna, no estoy segura de que tu actitud tenga sentido. Fyuke se recostó, aparentemente había terminado de comer. Es posible que algún día tengas que luchar contra tus kawais más jóvenes, si tu mentor así lo ordena, ella advirtió a Ellen.
Yo. En este momento, Ellen era la única alumna de Liam. Solo cuidaba de Ryo y Fuke como compañeros practicantes, no eran sus propios alumnos. Necesitaría entrenar personalmente al menos a 2 personas más que luego serían los kowais de Ellen. Ellen no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Si Liam aceptara a otro alumno en algún momento, inevitablemente centraría su atención en el nuevo alumno. No solo le estaría enseñando como lo estaba haciendo ahora. Mientras Ellen luchaba con sus sentimientos, Liam entró en la habitación. Bueno, parecen estar mejor, él no parecía cauteloso en absoluto en presencia de las mujeres. Las 2 mujeres inmediatamente inclinaron la cabeza ante él desde sus camas. Por lo descaradamente que actuaron y lo groseramente que hablaron, parecían tener al menos algunos modales inculcados. Realmente lo sentimos, se disculpó Ryo con Liam. Hemos aprendido lo tontas que éramos. Fuke estaba igualmente arrepentida. Ahora sabemos que todavía somos inmaduras. Todavía no hemos alcanzado el nivel tuyo, senpai. En respuesta a sus humildes confesiones, Liam se sentó en una silla que tía había preparado para él y miró a las chicas. Él les habló amablemente, como si fueran familia. Parece que entienden quién está a cargo ahora. Bueno, las cuidaré de ahora en adelante, pero francamente no puedo enseñarles nada relacionado con el camino del Flash. Lo máximo que puedo hacer por ustedes en ese frente es darles un lugar para entrenar. Ryo y Fuke ya estaban completamente entrenadas como espadachines. Si quisieran mejorar aún más, dependería de sus propios esfuerzos. Todo lo que Liam pudo hacer fue apoyarlas con eso. Sin embargo, reconoció los defectos que ambas sufrían. En todas las demás áreas además del manejo de la espada, son terribles. El mentor debe haberme confiado para que pudiera convertirlas a los 2 en verdaderas caballeros. Una vez que sus heridas hayan sanado por completo, las llevaré de regreso a mis dominios. Allí estudiarán a cómo ser caballeros. Ryo reaccionó con evidente disgusto. ¿Para qué necesita estudiar un espadachín? Me niego. Solo quiero concentrarme en perfeccionar mi habilidad con la espada. Liam sonrió pero la derribó. No. El mentor te confió a mí porque consideró que te faltaba algo. No voy a escatimar esfuerzos en su educación. Por su parte, Fuke no parecía molesta. Solo necesitamos usar una cápsula educativa y luego ir a entrenar a algún lugar durante unos años, ¿verdad? Un poco de entrenamiento de combate no puede ser tan difícil. Como espadachines del camino del destello, el entrenamiento de caballeros les resultaría fácil, aunque probablemente no mejoraría mucho sus ya formidables habilidades de combate. Sin embargo, Liam tenía en mente un tipo de estudio diferente. Cuando regresemos a mi dominio, te entregaré a mi jefa de sirvientas, Selina, para que les dé lecciones de etiqueta. Ser sirvienta tampoco debería ser difícil para ustedes, ¿verdad? Ryo y Fuke quedaron estupefactos. Nunca habían esperado que se estuvieran entrenando para ser sirvientas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Debes estar bromeando. ¿Nosotras, sirvientas? Eso no va a suceder. Liam sonrió con picardía ante su reacción nerviosa. Incluso los nobles suelen trabajar como sirvientes durante su entrenamiento. Como ustedes 2 no son nobles, simplemente las educaré en mi propia mansión y no creo que puedan huir. Pero. ¿Y yo? ¿Una doncella? Desde la perspectiva de Liam, les estaría brindando un entrenamiento valioso por la bondad de su corazón, pero ellas estaban molestas porque no querían hacer algo que no tuviera nada que ver con la espada. En cuanto a Ellen, estaba bastante satisfecha con este giro de los acontecimientos. Será un buen castigo para estas 2 tener que aprender modales. ¿Qué? El guía cayó de rodillas. Las armas secretas con las que había estado contando para matar a Liam no habían servido de nada al final. Estaba bien que hubieran perdido esa batalla, pero renunciaron a quitarle la vida después de eso y, en cambio, se ganaron el respeto por él como su senpai. Todo este lío fue culpa de Yasushi. Liam los había acogido a los 2 después de leer una carta que Yasushi les había dado. Al final tuvo que salvar su propio pellejo. Era natural, considerando la personalidad de Yasushi, pero el guía aún se sentía traicionado. Lo peor de todo esto fue que había llevado al guía a conocer la verdad sobre cómo había afectado realmente los acontecimientos. Más importante aún, las acciones que tomé para lastimar a Liam, las cosas que se suponía que debían dañarlo. ¿Todas realmente lo ayudaron? Así que todo este tiempo estuve apoyando a Liam con una gran sonrisa en mi rostro. El guía revisó los acontecimientos recientes a través de esta perspectiva nueva y más clara. La facción de Calvino había perdido gran parte de su unidad y poder. Liam, por otro lado, había ganado mucho más poder dentro de la facción de Cleo, que también se estaba volviendo mucho más poderosa. Como la facción de Calvin no podía hacer nada más que mirar, la facción de Cleo se había convertido en una amenaza importante para ellos. No te saldrás con la tuya, Liam. El guía apretó los puños. Luego estaba la cuestión del dominio de Liam.
Los alborotadores a los que había infiltrado para iniciar un movimiento democrático habían sido identificados y eliminados para que no pudieran promover sus creencias. Todo había salido a favor de Liam. A estas alturas, no me importa si tengo que hundirme contigo, Liam, siempre y cuando te destruya. El guía decidió reunir emociones negativas utilizando todos los medios que pudiera para reunir la fuerza suficiente para derrotarlo. Por suerte, acababa de estallar una guerra masiva entre naciones intergalácticas, por lo que había mucha miseria para todos. Gran parte de esta energía negativa estaba dirigida al propio Liam. El guía lo incluiría todo con la intención de acabar con Liam personalmente. No tenía idea de si realmente sería capaz de matar al joven con sus propios poderes, pero estaba decidido a hacer su mejor esfuerzo. Mataré a Liam, lo juro. Después de que el guía desapareciera de la escena en su misión de recolectar energía negativa, un perro que lo había estado observando en secreto salió de su escondite. Entonces el perro también desapareció. Tras el regreso del ejército expedicionario, los nobles de todo Capital Planet organizaron fiestas para celebrar su victoria, invitando a sus pares y a los soldados que habían luchado en la guerra. Algunos simplemente querían felicitar a los vencedores, mientras que otros buscaban acercarse a la facción de Cleo. Cleo ya no era el príncipe impotente que había sido. Invitado a una de esas fiestas, Cleo quedó exhausto después de saludar a una serie interminable de asistentes. En un momento dado escapó y llevó a Licitea a un salón. Esto es agotador. ¿El conde hace esto todos los días? No puedo creerlo. Licitea reprendió a Cleo, aunque en broma. Todo esto es gracias al trabajo preliminar que sentó el conde, ¿sabes? Todo el tiempo que estuviste peleando, él estuvo aquí en Capital Planet, haciendo contactos. Mira cuánta gente quiere conocerte ahora. No es como antes, cuando eras prácticamente impotente. Pero solo soy una figura decorativa, respondió Cleo. Eso no es cierto. No pierdas los nervios. Claro, luché en la guerra, pero en realidad no hice nada. Cleo no fue responsable en lo más mínimo de su victoria. No había espacio para que el actor ya que Tía era efectivamente la comandante de la flota, mientras que un talentoso caballero llamado Klaus le brindaba el apoyo que necesitaba. Todo esto no hizo más que exacerbar el complejo de inferioridad de Cleo. Sabía que no podía hacer nada al respecto y tenía que contentarse con ser una figura decorativa, pero de todos modos se odiaba a sí mismo por eso. Luego reflexionó sobre Liam. El propio conde está manteniendo un perfil bastante bajo últimamente, ¿no? Licitea le informó a Cleo sobre los planes actuales de Liam. Aparentemente, regresará a sus dominios por un tiempo. Las protestas allí se están calmando, pero él debe estar preocupado por cómo están las cosas en casa. Licitea quedó impresionada de que Liam hubiera permanecido en Capital Planet hasta ahora, a pesar de las circunstancias personales, pero cuando Cleo pensó en Liam, solo pudo compararse desfavorablemente. El conde puede hacer cualquier cosa, de verdad. Es completamente diferente a mí. Cleo competía con su hermano para ver quién se convertiría en el próximo emperador, pero sabía que su posición actual no se debía a sus propios méritos. Lo aceptó, pero no tenía por qué gustarle. Si yo no estuviera cerca, a nadie le importaría mientras Liam estuviera, murmuró Cleo. Licitea no entendió lo que dijo. ¿Dijiste algo? Por su parte, Licitea estaba emocionada por lo que vendría después. Superaron una crisis peligrosa y se quedaron con el poder de enfrentarse cara a cara con la facción de Calvin. Cleo se limitó a negar con la cabeza, sin querer apagar su entusiasmo. No es nada. El guía regresó a Capital Planet. Últimamente se había estado moviendo de un lugar a otro, alimentándose de los espíritus vengativos de aquellos destruidos por el ejército expedicionario y acumulando el odio persistente hacia Capital Planet. Ahora había regresado para desafiar a Liam a una pelea. Liam, hoy acabaré contigo con mis propias manos. Incapaz de matar al androide Amelie, y habiendo aprendido que todos sus recientes esfuerzos por causarle desgracia a Liam resultaron contraproducentes y condujeron a la victoria de Liam, el guía hervía de furia. Derribado de su anterior euforia por la viciosa realidad, ahora estaba completamente consumido por la ira. Por lo tanto, cuando vio a Liam en el puerto espacial preparándose para regresar a sus dominios, el guía cargó directamente hacia él. Ahí está. Liam llevaba a Rio, Fiuke y Ellen a cuestas, mostrándoles a las mujeres una nave del que estaba particularmente orgulloso. Caminaron por sus inútilmente lujosos pasillos, sin la compañía de ningún guardia. Cuando el guía los vio desde atrás, deseó que su energía negativa le diera forma a un arma con su propio cuerpo. El brazo del guía se transformó en una espada siniestra, que corrió hacia la espalda de Liam. Liam. ¿Y bien? Impresionante, ¿verdad? Gasté un montón de dinero en este superacorazado. Esta cosa es tan grande como una colonia espacial. La nave de 3000 metros era lo suficientemente grande como para que la gente viviera en su interior. Por supuesto, el personal iba y venía a intervalos regulares, pero algunas personas llevaban años en la nave e incluso se habían casado a bordo. Escuché que también había nacido un niño allí,
pero eso me pareció demasiado. ¿Realmente podrías criar a un niño en un buque de guerra? Supuse que pronto establecerían una escuela en él, pero... De todos modos, me compré esta nave ridículamente enorme solo para satisfacer mi propio sentido de vanidad y, sin embargo, todavía me resultaba difícil asimilarlo a veces. También gasté una cantidad ridícula de dinero en asegurarme de que el interior del acorazado estuviera lujosamente decorado. Estaba extrañamente feliz de ver cuánto le gustaba a Fiuke. Parecía que tenía predilección por lo extravagante. Vaya. ¿Puedo tener uno también, senpai? Para ser honesto, me hubiera gustado regalarle uno o dos naves, pero lamentablemente no pude. ¿Crees que puedo hacer lo que quiera con estos superacorazados? Necesito el permiso de Ameji, así que eso no sucederá. Ella nunca estaría de acuerdo con eso. Ameji ponía cara de amargura cada vez que compraba un acorazado para mí, así que no quería imaginar lo que diría si le comprara uno a mi Kowai. Yo quería ser un lord malvado, pero aún así no quería molestar a mi sirvienta. No hace mucho que se quejó de que le encargué una nave a Nias. Esa nave casi estaba terminada y estaba deseando recogerlo. Aunque me sentí un poco culpable por lo que Ameji sentía al respecto, así que pensé en controlar mis gastos al menos por un tiempo. Oh, Fiuke estaba decepcionada, pero tenía un regalo en mente para esas dos. No estés tan deprimida. Les daré a ambas sus propios caballeros móviles personales. Necesitarán saber cómo pilotear cosas así que sería bueno si tuvieran la suya propia. Ryo simplemente jugó con su cabello, evidentemente no muy interesada. A los niños les encantan los robots, ¿no? Creo que es más impresionante si puedes derribar a tu enemigo sin meterte en una máquina. Parecía que no estaba deseando mi regalo, pero los ojos de mi aprendiz Ellen brillaban. Mentor, yo también quiero uno, ella gritó. Me sentí mal por Ellen porque estaba muy entusiasmada con eso, pero no podía incluirla en esto. Aún es demasiado pronto para ti. Oh, ya veo. Ella bajó la cabeza con tristeza, pero Ellen todavía era demasiado joven. Necesitaba tomarme mi tiempo para entrenarla. Fiuke, al menos, parecía interesada en todo ello. ¿Qué tipo de caballero móvil nos darás? Ella preguntó. Buena pregunta. En realidad, decidí crear una versión producida en masa de mi propio y confiable caballero móvil. Aunque las versiones producidas en masa serán inferiores, por supuesto. Aparentemente, fue imposible crear una versión producida en masa de Avid que cumpliera con sus especificaciones. Está más allá de poder copiarlo, es lo que me dijo la séptima fábrica de armas cuando le pregunté. Incluso con los metales raros necesarios, sin un corazón de máquina instalado, ni siquiera una nave similar podría replicar las especificaciones de Avid. Aún así, decidí producir una versión en masa de Avid y regalarle una a ambas chicas, ya que sus especificaciones seguirían siendo bastante altas. No serían rival para mi unidad, pero superaría a cualquier otro caballero móvil. Después de todo, se necesitaría más dinero para crear estas imitaciones inferiores que para crear la mayoría de las otras artesanías personalizadas. No sé cómo me siento por tener una máquina inferior, se quejó Fiuke. Le di un golpecito en la frente. No seas codiciosa. Puede que sea inferior, pero aún así se necesitará mucho dinero y tiempo para crearlo. Será una embarcación de lujo en comparación con otros caballeros móviles. El presupuesto necesario para crear estas unidades sería excesivamente alto, pero para mí seguía siendo básicamente una tontería. Mientras seguía caminando de buen humor, Ellen me preguntó. Mentor, ¿le ha sucedido algo bueno? Mi aprendiz siempre supo cómo me sentía. Sí. Acabo de obtener la victoria total en una guerra intergaláctica. Todo salió incluso mejor de lo que esperaba. La facción de Cleo había ganado fuerza suficiente para estar en pie de igualdad con la de Calvin. Luego, mi buena suerte continuó cuando conocí a los dos alumnos de mi mentor. Además, mi propia alumna Ellen estaba mejorando lenta pero seguramente. Reflexionando sobre esto, hoy estaba de muy buen humor, y todo fue gracias al guía. Aún así, últimamente estuve tan ocupado que sentí que me estaba olvidando de darle la debida gratitud al guía. Ahora que realmente lo pienso, muchas cosas que fueron realmente afortunadas para mí sucedieron una tras otra. Estaba seguro de que todo gracias al guía pude superar las dificultades que había soportado hasta ahora. En ese momento, nos topamos con una estatua de oro macizo del guía que yo había encargado. Me detuve y me volteé hacia los demás. Ustedes tres, quiero que oren aquí. Ryo ladeó la cabeza hacia mí. ¿Qué quieres decir? Solo reza, dije. Quiero que dirijan sus sentimientos de gratitud hacia esta estatua. Fiuke y Ryo intercambiaron miradas confusas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no me importa si es una orden de nuestro senpai. Ellen, por supuesto, estaba completamente de acuerdo. Estaré realmente agradecida, mentor. Bien dicho. Ahora empiecen a darle las gracias a esta estatua. Las tres chicas hicieron lo que Liam les pidió y se voltearon hacia la estatua dorada de una extraña figura con sombrero de copa y frac.
Ryo no estaba segura exactamente a quién agradecer, así que dirigió su agradecimiento a la primera persona que le vino a la mente. Bueno, si voy a estar agradecida con alguien, supongo que sería con el mentor Yasushi. Naturalmente, la cara de Yasushi fue lo primero que pensó Fuyuke también. ¿Entonces debería estar agradecida con el mentor Yasushi? Está bien. Por último, Ellen dirigió su agradecimiento a Liem. Estaré tan agradecida como pueda por haber conocido a mi mentor. La sincera gratitud proyectada por las tres fluyó hacia la estatua dorada del guía. Liem y las chicas fueron detenidos en el pasillo de la nave. Al ver esto, el guía decidió que este era su momento. Saltó hacia ellos con la mano que sostenía su espada extendida. Liam. Se acabó. Los cuatro estaban arrodillados frente a lo que el guía se dio cuenta que era una estatua dorada de él mismo. ¿Qué diablos era esto y qué estaban haciendo? Las oraciones de gratitud de Liem y las chicas comenzaron a reunirse alrededor de la estatua. Liem hizo crear la estatua para que incluso cuando volara a lugares lejanos en esta nave, se le recordara dar gracias al guía. La estatua comenzó a brillar, aunque con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, Liem y las chicas no vieron nada. Solo el guía vio la gratitud que los cuatro derramaron manifestada como una luz brillante y resplandeciente. Es tan brillante. La luz dorada comenzó a quemar el cuerpo del guía, y entonces, una espada de luz brotó de la estatua. La luz dorada había tomado la forma de una espada porque las oraciones combinadas procedían de los cuatro sucesores del camino del destello. Era una encarnación de sus sentimientos de gratitud, pero para el guía era puro veneno, aún más letal con la inclusión del agradecimiento personal de Liem. Aunque la espada brillaba con una luz divina, al guía le parecía infernal. En el momento en que intentó decirles que se detuvieran, la espada salió disparada hacia adelante y atravesó el pecho del guía. Lo quemó desde adentro, infundiendo en su cuerpo un veneno mortal. ¡No! A través de la hoja, el guía pudo sentir un agradecimiento de una magnitud que nunca antes había experimentado. En la mezcla había una gratitud extraordinariamente fuerte hacia Yasushi y también sentimientos de agradecimiento hacia Liem. 3 espadas doradas más flotaron desde la estatua, y rápidamente también se dispararon hacia el guía. Estas espadas adicionales se formaron a partir de la gratitud hacia los demás además de la gratitud de Liem por el guía. Este agradecimiento no tiene nada que ver conmigo. Finalmente, la fuerza combinada de gratitud quemó el cuerpo del guía por completo. Su sombrero de copa flotó hasta el suelo, donde se hundió y desapareció.